Hola amigos de YouTube y bienvenidos a la tercera parte de Programando Pac-Man en JavaScript. En este tutorial vamos a continuar con el juego, vamos a programar más que todo el movimiento de Pac-Man sobre el escenario. Entonces en el último tutorial habíamos quedado hasta acá, tenemos digamos las barreras de Pac-Man, tenemos la comida y los power-ups. Ok, entonces vamos a disponernos a programar lo que sería el movimiento propio de Pac-Man. Ok, entonces vamos a irnos a Pacman y necesitamos una función que le diga a Pacman cómo debe moverse. Por lo tanto, this.move y lo igualamos a una función. Ok, vamos a necesitar que eh, esa función sea relacionada con las flechas del teclado, es decir, con las direccionales. Por lo tanto, necesitamos recibir por parámetro la nueva dirección hacia la que nos vamos a dirigir. Ok, entonces vamos a recibir por parámetro un número entero, el cual nos dirá hacia dónde movernos. A continuación voy a explicar un poco cómo haremos lo del movimiento y se los mostraré y voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Ok, aquí ya estamos sobre el dibujo que preparé, entonces quería mostrarles más o menos. Entonces, supongamos que esta es nuestra pantalla, ok, y este punto amarillo es Pac-Man. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que si queremos que Pac-Man se mueva hacia la derecha, las coordenadas sobre el eje X van a aumentar. Es decir, si este es el punto 600 y queremos movernos un espacio, estaremos en el 632, ya que todas las imágenes las estamos trabajando con 32 píxeles. Si queremos que Pac-Man se mueva a la izquierda, entonces el eje en X, bueno, la coordenada en X va a disminuir. Ahora, si queremos que Pac-Man vaya hacia abajo, la coordenada en Y va a aumentar. Y si queremos que vaya hacia arriba, va a disminuir. Eso es tal vez lo que puede ser un poco confuso, ya que en matemáticas estamos acostumbrados que más bien hacia arriba nos imaginamos a los números positivos o a los más altos. Entonces eso tal vez nos puede confundir un poco, pero es importante saber que en casi que todas las librerías de videojuegos, al menos las que yo he utilizado, no solo en JavaScript, sino en otros lenguajes, siempre esto funciona así. Ok, entonces a continuación necesitaríamos algo que nos diga hacia dónde queremos movernos. Por lo tanto, vamos a utilizar números enteros. Entonces, si Pac-Man se desea mover hacia la derecha, utilizaremos un cero. Si se desea mover hacia la izquierda, hacia abajo, perdón, un uno, hacia la izquierda un 2 y hacia arriba un 3. Ok, esto lo vamos a trabajar debido a que la imagen que tenemos en Pac-Man, aquí están los diferentes, ya sabemos que la animación son estos cuadros reproduciéndose rápidamente. Ok, pero a la hora de que cambie la dirección, por ejemplo, si estamos en la derecha y presionamos la tecla hacia abajo, debe cambiar. Ahora esta animación será la que se mostrará. Ok, entonces este sería nuestro cero, nuestro uno, nuestro 2 y nuestro 3. Ok, voy a cerrar esta imagen acá y vuelvo acá. Entonces vamos a programar esto. Ahora sí, entonces ya con la idea que tenemos, ya es muy fácil implementarlo en código. Entonces básicamente this.direction, que era el atributo que estamos manejando para la dirección del sprite que vamos a utilizar, entonces lo igualamos a este nuevo d, ok, y ahora empezamos a hacer los if. Entonces, si la dirección es igual a cero, quiere decir que vamos para la derecha. Entonces, como habíamos dicho, X va a aumentar en 32 píxeles. ¿Ok? Ok, entonces, ahora si lo que queremos es más bien que la dirección que nos llega es un uno, entonces ahora más bien Y va a aumentar 32 píxeles. Porque vamos a trabajar como Y va a incrementar, entonces va Pac-Man hacia abajo. Ok, entonces ahora, si nos llega un 2, ahora X más bien va a disminuir. Porque vamos para la izquierda, a la izquierda del eje X. Ok, y si nos, por último, si nos llega un 3, vamos hacia arriba. Entonces, Y ahora va a disminuir. Igual en 32 píxeles. Siempre va a ser 32 píxeles, ya que todas las imágenes que estamos trabajando en este juego son de 32 píxeles. Ok, entonces por acá ya tenemos eso. Esta es la función principal de Pac-Man.
Ok, pero ahora lo que necesitamos es que cada vez que el usuario digite o bueno, teclee las direccionales, necesitamos darle, convertir esas teclas en estos números para que Pacman se pueda mover. Por lo tanto, necesitamos una función que ya viene establecida en esta librería y nosotros solo la sobrecargamos o le damos una nueva definición para poder trabajarla como nosotros queremos. Ok, entonces la voy a implementar. Su nombre es function key pressed, es decir, tecla presionada. Ok, y entonces muy fácilmente lo que vamos a hacer es decir, si el código de la tecla que se presiona es igual a la dirección derecha, right arrow, la tecla derecha, entonces vamos a hacer que Pacman, perdón, aquí lo había declarado en minúscula, Pacman se mueva en cero. Ok, entonces si el usuario presiona la tecla de la derecha, vamos a Pacman y le decimos, ok, muévase 32 píxeles hacia la derecha en el eje X. Ok, entonces ahora es básicamente hacer lo mismo que habíamos hecho ya, pero ahora con keycodes. Por ejemplo, ahora para ir hacia abajo sería down y acá un 1. Ahora para ir hacia la izquierda left y un 2. Y por último para ir hacia arriba sería up y un 3. Ok, entonces guardamos y vamos a ver cómo funciona eso. Ok, entonces cuando me muevo a la derecha, Pacman va a la derecha. Cuando va para arriba también, a la izquierda también y para abajo también. Ok, entonces el movimiento en sí está correcto. Ok, ¿qué cosas necesitamos ahora? Necesitamos que cada vez que tocamos una comida, esta desaparezca. Igual los power-ups. Y que, por ejemplo, acá Pacman no debería poder pasar. Entonces necesitamos también eso. Ok, entonces ya para eso vamos a tener nuestro primer contacto con lo que es colisiones, lo cual es un tema muy interesante en el desarrollo de videojuegos. Entonces voy a explicarlo lo mejor posible rápidamente y vamos a implementarlo solamente para la comida y ya en otro video lo implementaremos para los demás elementos del escenario. Ok, entonces voy a pasar el video y abrir una hoja de perdón, de Paint para explicarlo mejor. Ok, entonces supongamos que esta es nuestra pantalla. Y sobre la pantalla hay dos objetos. Supongamos que este es Pacman, el amarillo, y este rojo es cualquier otro elemento que haya sobre la pantalla. Ok, tanto Pacman como el rojo tienen una dirección, bueno, coordenadas X y Y como lo estamos trabajando. Supongamos que esto sea la 640 en X y 700 en Y, y este la 300 en X y 200 en Y, por decir algo. Ok, entonces, ahora lo que nosotros necesitamos es cómo hacemos para saber si ellos dos están chocando. Y básicamente, como son círculos, ellos tienen un radio, ¿cierto? Ese radio lo vamos a trabajar como la mitad del tamaño de la imagen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nuestra comida tiene 32 píxeles, que absolutamente todas estas imágenes que vamos a utilizar tienen 32 píxeles en cada subimagen, por ejemplo. Por ejemplo, acá en Pacman son varios, pero si los separamos, cada uno mide 32 píxeles. Entonces, el radio sería de 16 píxeles, ¿cierto? O lo vamos a trabajar así. Entonces, lo que hacemos es obtener la distancia que hay entre este objeto amarillo y este objeto rojo. Y teniendo la distancia de ellos dos, vamos a preguntar que si la distancia es menor a la suma de los dos radios, o sea, si la distancia es menor a 32, quiere decir que ellos están chocando, ¿ok? O sea que en alguna parte de los 32 píxeles ellos están chocando por muy poco que sea, ¿ok? Entonces, y si no, o sea, si es mayor la distancia, entonces ellos no están chocando, lo cual
sería muy bueno. Es decir, Pac-Man, por ejemplo, cuando Pac-Man no choque con un fantasma, seguirá vivo y etcétera. Ok, entonces vamos a programar esto y vamos a utilizar una función que ya trae estas librerías. Así que vamos a programarlo, nos vamos a nuestro Pac-Man y voy a realizar una función que la voy a llamar comer, this.eat igual a function que reciba una comida. Ok, entonces este señor, la comida, va a tener sus propias coordenadas en X y Y. Entonces vamos a decir, voy a poner la distancia nada más this. Ok, entonces básicamente lo que hacemos es utilizar una función propia de la librería que nos da la distancia entre el X del objeto que llama la función, el y contra quién quiero saber si estoy colisionando. Bueno, en este caso la distancia. Entonces vamos a pedir el X de la comida y el Y de la comida. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos guardado en una variable. Y ahora sí, vamos a preguntar si this es menor a la suma del radio del objeto que está llamando la función, por así decirlo, más el radio de contra quién quiero saber si estoy colisionando. Ok, entonces acá lo tendríamos y lo que vamos a hacer es agregar este atributo radius porque no lo habíamos agregado. Entonces, como había dicho, le vamos a poner 16 ya que sería la mitad de los 32 píxeles, es decir, tiene 32 píxeles a lo largo. Entonces queremos, el radio sería la mitad, suponiendo que fuera un círculo. ¿Ok? Porque si vemos, por ejemplo, el contorno de Pac-Man es prácticamente un círculo. Y también tendría que agregar este mismo atributo a lo que sería comida. Entonces voy a copiar, me voy a comida y pego. Ok, entonces guardo acá y guardo en Pac-Man. Ok, y ahora sí, vamos a decir, entonces si esto se cumplió, nada más voy a eliminar acá estas llaves, no son necesarias. Entonces, si la distancia entre ellos es menor a la suma de sus radios, quiere decir que ellos están colisionando. Entonces, retornamos verdadero. Y si no, simplemente retornamos falso. Ok, entonces, ya tenemos nuestra función it. Ok, entonces vamos a ir al sketch. Y ahora sí, cada vez que se dibuje eso, vamos a necesitar creo que lo podemos trabajar más que todo después de que se muestre Pac-Man. Sí, entonces vamos a copiar este que ya teníamos acá. Ok, entonces pego acá. Entonces vamos a ir recorriendo todas las comidas y vamos a preguntar si Pac-Man está colisionando con ellas. Entonces llamamos a la función it y vamos a preguntar por todas las comidas. Ok. Entonces, básicamente, primero voy a tener que encerrar entre llaves este for. Ok, entonces, vamos a hacer que si Pac-Man está colisionando con una de estas comidas o se la está comiendo, por decirlo de alguna manera, o sea, si el llamado a esta función nos retorna un true, vamos a agarrar nuestro arreglo de comidas y vamos a llamar a la función splice. La función splice lo que hace es que recibe la posición donde está un elemento en el arreglo, es decir, en este caso la posición y nos pregunta a partir de ahí cuántos queremos eliminar. Ok, entonces le decimos 1, es decir, solo a ese. Ok, entonces básicamente vamos a cerrar acá para darle un poco más de estilo al código. Vamos a guardar y vamos a ver cómo funciona esto. Ok, ahí ya lo tenemos. Cada vez que Pac-Man choca con una comida, esta se elimina. ¿Por qué? Porque la estamos eliminando del arreglo. Es decir, ella ya no está ahí. ¿Ok? Entonces, nosotros cada vez que
pasemos por encima de una comida, esta se elimina. ¿Ok? ¿Por qué no se elimina una comida cuando estamos por acá? Y es porque no están colisionando, ya que gracias a la fórmula que utilizamos, ellos no colisionan, ¿ok? Entonces acá ya tenemos lo que sería todo lo de las comidas resuelto. Para los power-ups es prácticamente igual. Entonces en el próximo video lo que vamos a hacer es las colisiones cuando choque con las rocas, ya que eso sí sería diferente, ya que no puede pasar por encima de las rocas, sino que tiene que quedarse ahí. Él no se puede mover, nada más debe quedarse ahí quieto. Ok, entonces esto lo programaremos en el próximo video. Espero que les haya quedado claro. Por favor, si les ha gustado, comentar, suscribirse y se los agradecería demasiado. Y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta pronto.